Los favoritos de Dios no tienen nada. Los preferidos del Padre nada son. Y yo pensando en ser alguien y en mil bobadas, mientras hay quienes mueren de dolor. Los elegidos del reino son los pobres. En este capítulo, la misión de la Iglesia y su doctrina social nos pone de presente que es anunciadora del reino de Dios y que es morada de Dios. Por ello, sacramento del amor de Dios. Ella cobija al pueblo de Dios. Así, portadora y en la vivencia de esa realidad, reconoce al hombre como ser social, relacional y que es en su entorno social en donde se desarrolla. Es ahí donde se hacen palpables y en concreto sus necesidades y angustias. Es entonces ahí donde la Iglesia propone su doctrina social en defensa del hombre inserto en las estructuras sociales, políticas y jurídicas de la sociedad organizada en estados. El propósito central de su doctrina social es el de fecundar y fermentar la sociedad con el Evangelio. Tiene su objetivo y su finalidad en hacer sensible al conglomerado social al anuncio del Evangelio. Le da a conocer el Evangelio del reino y con ello, a través de las enseñanzas de Jesús, anuncia la cercanía de Dios, enseñando que es posible la justicia, la paz y el amor entre los hombres. Asume su tarea evangelizadora yendo al mundo social del hombre, al que humaniza y libera, fiel al mensaje de encarnación y de redención de Cristo, y a historia que conoce, porque ha sido y forma parte de ella. La doctrina social de la Iglesia, sus postulados, forman parte del misterio evangelizador de la Iglesia, le sirve de instrumento. Está integrada en la sociedad en cuanto es búsqueda de justicia, de paz, de la dignidad del hombre y de su liberación, que son los anhelos propios de la comunidad humana y que son la base del mensaje del Evangelio, que tiene como destinatario al hombre, a sus relaciones sociales, a las situaciones concretas de su vida. Y es ahí que la doctrina social actúa, no como parte de los aparatos rectores de la sociedad en lo económico, político y social, sino mediante su acción de compañía, de humanización, de búsqueda y encuentro a soluciones que ayuden a un mejor modo de vida del hombre en la sociedad. La doctrina social de la Iglesia, en su búsqueda de justicia y paz mediante el anuncio del reino de Dios, y la facilitación del encuentro del hombre con Dios, en su tarea evangelizadora abre caminos de conversión, que si bien individual, los efectos de esa conversión se han de traducir en mejores comportamientos sociales que promuevan cambios de vida en los demás asociados y con ella una mejor sociedad en la que la suerte y la vida del otro sea de interés prioritario del resto. Los favoritos de Dios son los pequeños. Doctrina social, evangelización y promoción humana. La doctrina social, la evangelización y la promoción humana están sumamente conectadas, ya que no sería igual su labor dejando de lado las otras. La doctrina social es parte de la evangelización, la justicia, la liberación, etc. Y para evangelizar hay que involucrarse con las personas, seres justos a problemas. La doctrina social es un instrumento importante de evangelización, ya que por medio de esta se habla desde el punto de vista más social, dando testimonio de experiencias vividas, mostrando al hombre más humanizado. La Iglesia sigue una misión la cual Cristo ha dado
para que esta misión se encamine al par de las órdenes públicas, económicas o social. La misión es de orden religioso. Derecho y deber de la Iglesia. Existe un solo camino hacia la salvación y este camino no tiene atajos para llegar más rápido. El deber de la Iglesia es encaminar al hombre y se descarrila en el camino a Cristo. La Iglesia tiene como deber el anuncio del Evangelio, pero nosotros como oyentes y creyentes debemos ponerlo en práctica, porque no sirve de nada solo escucharlo y no ponerlo en obra. La Iglesia, su deber es predicar la palabra de Dios a toda criatura viviente. A las personas creyentes también lo tienen como deber. Pero si nosotros siendo creyentes no lo llevamos su palabra a los demás, será una amonestación hacia nosotros mismos. Que merecen su máxima atención. Son putas y borrachos, presos, drogatas. La naturaleza de la doctrina social de la Iglesia. Un conocimiento iluminado por la fe. La doctrina social de la Iglesia, desde su origen, no ha sido pensada como un sistema orgánico, sino que se ha ido formando en el transcurrir del tiempo a través de varias intervenciones del magisterio sobre temas sociales. Según la encíclica Solicitud Rei Socialis, la doctrina social de la Iglesia no pertenece al ámbito de la ideología, sino a la teología y especialmente a la teología moral. Es decir, que no tiende a definir y componer las relaciones económicas, políticas y sociales, sino a hacer una cuidadosa reflexión sobre las realidades complejas de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional a la luz de la fe y la tradición de la Iglesia. El objetivo principal es interpretar esas realidades examinando su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena y a la vez trascendente, para orientar en consecuencia la conducta cristiana. Un poco de tu pan, un poco de tu vino, un poco de esperanza. La Iglesia va a decir en el numeral 79 y 80 que en su esencia misional de la evangelización va unida al fruto de su enseñanza social, que la ha denominado como doctrina propia, porque nace en ella y de ella. Pues, va a decir en el documento, la Iglesia comprende la sociedad y se confronta con sus estructuras y sus variaciones. De esta manera, todo lo que la doctrina social de la Iglesia dice y exhorta es fruto de su pensamiento, del pensamiento de aquellos que tienen la autoridad de ser maestros en la fe y la moral, es decir, al magisterio, por la autoridad recibida por parte de su fundador, Jesucristo. Y este magisterio es, nos va a decir el documento, el que determina la dirección y señala el desarrollo de la doctrina social e integrado por el magisterio episcopal. En el numeral 81 del documento doctrinal, la Iglesia enfatiza que se preocupa de la vida humana en la sociedad, desempeñando su papel profético de anunciar y denunciar. Anuncia una visión global del hombre y de la humanidad, no con fines de estructuración y organización, sino en un buen convivir en relación con toda la creación, donde prime el derecho del ser humano y a la vez su deber. Por eso dice que va a la exigencia, dirección y formación de las conciencias. En su numeral 82 va a decir, la finalidad de la doctrina social es de orden religioso y moral. Desde lo religioso va a decir que el fin de su misión de evangelización y anuncio del camino de salvación llega a todo hombre, en plena verdad de su existencia, de su ser personal y al mismo tiempo de su ser comunitario y social, abarcándolo en su totalidad y de lo que le rodea. Y desde la parte moral va a decir
que la Iglesia mira a un humanismo pleno, es decir, a la liberación de todo lo que oprime al hombre y al desarrollo integral de todo el hombre y de todos los hombres. Un poco de tu luz, un poco de tu espíritu. Como primera información importante del mensaje para los hijos de la Iglesia y para la humanidad, es que la primera destinataria de esta doctrina social de la Iglesia es la comunidad eclesial, pues tiene responsabilidades sociales que asumir, de reconocer y de cumplir los deberes, tanto de justicia como de caridad en la vida social, según su vocación, según el ministerio de cada uno de los cristianos. En las tareas de evangelización, es decir, de enseñanza, de catequesis, de formación, que la doctrina social de la Iglesia promueve, esta se destina a todo cristiano, según las competencias, los carismas, los oficios y la misión de anuncio propio de cada uno. La doctrina social implica también responsabilidades relativas a la construcción, la organización y el funcionamiento de la sociedad, obligaciones en la política, en la parte económica, en la parte administrativa, es decir, todo lo que pertenece a la naturaleza secular, que pertenece a los fieles laicos, no a los sacerdotes ni a los religiosos, pero sí le compete a los diáconos permanentes. Mediante estas responsabilidades, los laicos ponen en práctica la enseñanza social y cumplen la misión secular de la Iglesia. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 2442? ¿De qué modo particular participan los cristianos en la vida política y social? Nos dice, los fieles cristianos laicos intervienen directamente en la vida política y social, animando con espíritu cristiano las realidades temporales y colaborando con todos los auténticos testigos del Evangelio y constructores de la paz y de la justicia. También la doctrina social tiene una destinación universal y es llevar la luz del Evangelio a cada rincón del planeta. El Evangelio se debe reflejar en la sociedad, iluminando a todos los hombres, a todas las conciencias que están en condiciones de acoger la profundidad humana de los significados y de los valores del Evangelio. La doctrina social de la Iglesia es una enseñanza expresamente dirigida a todos los hombres de buena voluntad y efectivamente es escuchada por los miembros de otras iglesias y comunidades eclesiales, por los seguidores de otras tradiciones religiosas y por personas que no pertenecen a ningún grupo religioso. Esta enseñanza lo expresa su santidad Juan XXIII en el saludo de la carta encíclica Pax in Terris a los venerables hermanos, patriarcas, primados, arzobispos, obispos y otros ordinarios en paz y comunión con la sede apostólica, al clero y fieles de todo el mundo y a todos los hombres de buena voluntad. Doctrina social de la Iglesia se caracteriza por la continuidad y por la renovación. La continuidad de una enseñanza que se fundamenta en los valores universales que derivan de la revelación y de la naturaleza humana. Por tanto, la doctrina social no depende de las diversas culturas, ni de las diferentes ideologías o de las distintas opiniones. Es una enseñanza constante que mantiene una unión vital con el Evangelio del Señor.
La Iglesia Madre y Maestra no se encierra ni se retrae en sí misma, sino que continuamente se manifiesta, tiende y se dirige hacia el hombre, cuyo destino de salvación es su razón de ser. La Iglesia es entre los hombres el ícono viviente del buen pastor, que busca y encuentra al hombre allí donde está, en la condición existencial e histórica de su vida. Estamos llamados a realizar una lucha contra ese movimiento que lleva a la humanidad a que piense que una persona es un objeto que se usa y se tira, un objeto de uso. Rescatar la dignidad de las personas. Estamos ciertamente en una época donde la persona humana es usada como objeto y termina siendo material de descarte. Para aquellos que sueñan con la salvación. ¿Cantáis con nosotros? Un poco de tu pan, un poco de tu vino. El papel fundamental que cumple o que debe cumplir la familia en la formación de un cristiano, ¿cierto? El papel no solamente de darle la vida, lo biológico o los estudios, sino también formar a los hijos en valores morales, éticos, espirituales. Pero no quedarnos solamente en la mera teoría, ¿cierto? Es formar a los hijos en una sensibilidad plena por los otros, en una humanidad donde yo sea capaz de salir de mí mismo y darme a los demás, de entrega a los demás. Es un papel importante que la familia cumple y que sigue cumpliendo en la iglesia a lo largo de los años, ¿cierto? La formación integral de los hijos. Los hijos tienen que ver ese modelo de padres de valores cristianos, de sensibilidad, de abrirse al otro, del encuentro del otro, para que realmente ese trabajo que la familia ha realizado durante años realmente sea bien compacto y realmente sea de mayor provecho para la sociedad, y más que todo hoy en día, donde se han perdido esos valores, sobre todo el valor del servicio, esa virtud tan grande que un ser humano debe tener. La sensibilidad por el otro, ¿cierto? La humanidad por el otro. Entonces, todo este numeral del 85 al 95 nos va a hablar del papel fundamental que cumple la familia hoy en día y que debe de seguir cumpliendo. Es una educación integral, pero también basada o cimentada más bien de los valores del Evangelio, de que esos futuros niños, cuando estén grandes, cuando ya hayan realizado su proyecto de vida, realmente tengan como objetivo tratar a la gente con equidad, con justicia, servirle al otro, que me importe la vida del otro, ¿cierto? Para que nosotros igual como cristianos demos un buen ejemplo. Entonces es la importancia del papel que la familia debe cumplir. Entonces en estos numerales nos van a hablar extensamente de que la familia debe educar integralmente en lo moral, en lo ético y en los valores espirituales. La pastoral Gladium et Eps, expectativa del mundo contemporáneo, rastro de la Iglesia solidaria con el hombre, haciendo visible la presencia de Dios en el mundo, renovándose en Cristo y transformando en la familia de Dios. Esta constitución estudia originalmente los temas de la cultura, de la vida económica social, del matrimonio y de la familia, de la comunidad política y de paz, y de la comunidad de los pueblos, a la luz de la antropología cristiana y de la misión de la Iglesia. Dignitatis Humanae. Derecho a la libertad religiosa. Se fundamenta en la dignidad de la persona y que debe ser reconocida como un derecho civil
en el ordenamiento jurídico de la sociedad. La encíclica Popularum Progression es una ampliación del Gladium et Spes en la vida económica y social del desarrollo integral del hombre y de un desarrollo solidario de la humanidad. Comisión de Justicia y Paz, que sería la Jornada Mundial por la Paz. Justicia Social Internacional, la Corpus, de la Doctrina Social. Justicia y Paz para el Mundo Contemporáneo. Rerum Novarum. Está dirigida a la sociedad postindustrial, con todos sus complejos problemas que los desafía en la urbanización. Condición juvenil, la situación de la mujer, la desocupación, las discriminidades, el incremento demográfico, el flujo de los medios de comunicación y del medio ambiente, para una mayor armonía social. Rerum Novarum. 90 años después del Papa Juan Pablo II, dedica la encíclica Laborem Exters al trabajo como un bien fundamental para las personas y una ética del trabajo. Una profunda y empoderada reflexión teológica y filosófica. De esperanza para el corazón, un poco de tu luz, un poco de tu espíritu, para aquellos que sueñan, para aquellos que sueñan, para aquellos que sueñan con la salvación.